Bom dia a todos, bem-vindos de novo ao curso Avanços em Correção de Estruturas em Concreto Armado. Hoje estamos na aula número 16, a última do curso. Lembrando a todos que temos disponíveis os vídeos até a aula número 10 já no canal da SexUSP de YouTube. O conteúdo da aula de hoje vai ser a durabilidade na visão das normas. Muito obrigada a todos pela presença e bom dia. Pues buen día a todos y comenzamos. Yo iba a hablar de las normas internacionales y el profesor Gibson iba a hablar de las normas brasileiras. Por lo tanto, empezamos ahora con las normas internacionales que hay sobre la materia de durabilidad. Y voy a hablar sobre lo que es las normas por especificaciones y prestaciones, los códigos actuales que hay, y unas veces es código cuando es una ley en el propio país y la norma es cuando es voluntaria. Esa es la diferencia entre que todo lo relativo a la durabilidad sea norma o sea código. Luego, voy a hablar específicamente de lo que se está ahora preparando para el Comité Europeo del Hormigón y algunas consideraciones finales sobre los modelos de predicción. Bien, hay normativa ISO, que es la organización internacional en la cual casi todas las mayorías de países del mundo forman parte, son miembros. Y hay una serie de normas ISO, pero no se les da excesiva importancia, excepto que no haya normas nacionales. Y cuando no hay normas nacionales, hay veces que en lugar de hacer y acometer la norma ISO, el país pues busca el ACI o busca la norma europea. Entonces, las normas ISO no voy específicamente a hablar porque muchas de ellas, la gran mayoría de las que hay, son muy parecidas a las europeas. Hay en general una preponderancia de europeas, excepto en concreto en este momento en la de hormigón, donde el chairman es japonés y hay también, por fortuna, más diversidad y más influencia de normas japonesas, pero no voy a hablar de ellas. Y luego voy a hablar bastante del Comité Europeo de Normalización, de las normas europeas, que están divididas por un lado en normas de la parte estructural, en lo que se llaman los eurocódigos, y las normas del material. En concreto, para el hormigón, hay una norma de lo que se pide al material, la EN 206, y otra sobre la puesta en obra, la 13.670. Esa sería de puesta en obra del hormigón. Y en la parte derecha lo que pongo es los comités que tienen que ver con estas normas. El 250 es Eurocódigos, el 104 se encarga de la norma del hormigón y ahí es donde está uno de los nuevos conceptos que se están desarrollando. Y luego está el Comité 51, que es específico sobre cementos. Esto también lo comento por la estructura de las normas, que concretamente en el ACI, que es por lo que voy a empezar, es muy distinto. Son los dos focos que voy a poner, el ACI, que es americano, y las normas europeas. Bueno, luego también hay una serie de organizaciones que hacen prenormativa, es decir, que tienen documentos, guías, recomendaciones que avanzan, son más avanzadas que las normas. Claro, al ser prenormativa son menos, digamos, menos ensayadas, hay menos experiencia en sus contenidos. Y esto es importante, es otro concepto. La norma lo que quiere decir es que es lo que es normal. Y por tanto tiene que estar lo que tiene una norma, no pueden ser cosas innovadoras, tienen que ser cuestiones muy, muy establecidas, muy experimentadas. Hay veces que los investigadores no lo entienden, pero
no se puede poner una cosa experimental. Bueno, hay normas experimentales, pero no se deben incorporar en las normas cuestiones o métodos no bien experimentados. Para eso están todas las prenormativas. Está la RILEM a nivel internacional, muy conocida, y el FIB, la Federación Internacional del Hormigón. Un comité de estas dos organizaciones tiene mucho que ver con todo el tema de acciones, que es el comité, Joint Committee for Structural Safety, que lo que hace es trabajar sobre toda la parte probabilista, tiene un código probabilista, y luego ya hay otros muchos, digamos, entidades que tratan recomendaciones. Aquí no he puesto, pero es importante mencionar al COMPAT, que tiene una serie de recomendaciones para ensayos. Bien, vamos a empezar con el ACI y el 201 y el 318 son los que tratan directamente la parte de durabilidad. ¿Y cómo trabaja el ACI? Pues son comités independientes, y lo curioso es que hay veces que sus recomendaciones son diferentes entre uno y otro comité y se contradicen incluso. Concretamente en el tema del límite de cloruros, son diferentes los límites que dan unos comités de otros. Eso es una cuestión que ellos tienen que resolver, y lo que importa es que el ACI, el mundo norteamericano, digamos, no tiene nada de obligatoriedad. Las normas son solo un documento que pacta el productor y el propietario, es decir, el usuario, el propietario y el fabricante o el constructor. Es un documento de pacto, voluntario completamente. Por lo tanto, puede pactar un documento u otro según lleguen a un acuerdo. Mientras que en Europa las cuestiones normativas se entienden de otra manera, pero es muy importante hacer ver que los documentos, digamos, del ACI y norteamericanos tienen ese carácter de enorme libertad, de una concepción totalmente liberal del mercado. En el ACI 201 tiene una guía para la durabilidad con una serie de contenidos que son muy descriptivos. Todo lo que los documentos del ACI van mejorando, pero son muy como un diccionario, es decir, describen, dan recetas, dan indicaciones, y no tienen a veces una lógica total. Cada capítulo tiene su propio argumento y la estructura es, como he dicho antes, como muy un diccionario, una enciclopedia. Entonces, en ese sentido, pues van separando los tipos de ataque, el hielo y el deshielo. Esta es la traducción, la traducen por congelamiento, la exposición a ataques químicos, la abrasión. No voy a entrar en detalle, solo estas ideas conceptuales: las reacciones químicas de los agregados, la reparación del hormigón, uso de barreras protectoras o las referencias. Es decir, esta guía, como documento a pactar entre las partes, es muy descriptiva, y digamos, las recomendaciones que da son para evitar todos estos problemas. Por ejemplo, aquí tiene sobre el efecto de los agentes químicos, pues establece cuáles agentes químicos son los que considera más importantes, las soluciones alcalinas u otros los va detallando, los va comentando. En la parte de abrasión, pues lo mismo, es todo como tablas, muy descriptivo. Los requisitos para proteger el hormigón también van a depender del tipo de exposición de las clases. O sea, por ejemplo, aquí ahora ya establecen clases, cuando en otras partes del propio documento, para otros casos, no establece clases. Aquí es para el ataque por sulfatos, y entonces pues da una serie de recomendaciones del tipo de cemento apropiado para estas clases. En cuanto al tema del recubrimiento, es muy diferente del europeo, y depende de la relación agua-cemento, como muy genérico, y habla de poner 75 milímetros o 50 o 60, dependiendo
de la agresividad del ambiente. Entonces es totalmente distinto de cómo lo tiene lo europeo. Tiene estos 50 milímetros y luego pueden pasar a 65 milímetros, pero dice que en los recubrimientos típicos donde hay cloruros pues es 75 milímetros. Y también da una recomendación para el tema del control de calidad para la ejecución. Y luego está la 318, que ya es más específica y que habla de las clases de exposición, en cuanto habla en el capítulo 4 de los requisitos. Este es la recomendación de cálculo en general, la 318, pero en la parte de durabilidad, pues habla de las clases de exposición, y entonces en las clases de exposición tiene varias categorías. La Frost Sulfate Attack o con Soil and Water Sulfate Attack, la categoría P, que es para la permeabilidad, cuando se quiere controlar la permeabilidad, y la C para el Pre-Stress Concrete. Y aquí está la tabla de las categorías con las especificaciones más concretas de cuáles son las distintas clases de exposición que tiene para cada una de ellas. Los límites de cloruros, y aquí, por ejemplo, pues pone distintos límites también dependiendo del tipo de ensayo. El ensayo norteamericano es siempre a través de la STM, y digamos que uno puede elegir una forma u otra de si especifica por solubles en ácido, solubles en agua, según qué norma. Por lo tanto, esto es, ya digo, la base para que luego se pacte exactamente cuál es lo que se requiere. Y aquí habla de los requisitos del hormigón por clase de exposición. Entonces, en función de las clases, por ejemplo, la F, que es Frost, pues luego remite a una tabla, o las de Soil y enterrado, pues en algún caso, por ejemplo, dice no se permite cloruro cálcico o qué norma STM se aplica. Como digo, es muy prescriptivo, muy de especificaciones tipo enciclopédico. Estos son algunos detalles más, los he dejado en la presentación que he repartido para los alumnos, sobre otros requisitos, más sobre las tablas concretas en esta norma 318 para hielo, deshielo y para ataque por sulfatos. Bien, las normas europeas parten de un concepto distinto, y que es que el diseño está integrado con, digamos, con la parte estructural. El diseño para la durabilidad es parte del diseño estructural. Y en estos últimos años, además, se especifica mucho, se enfatiza el desempeño, la performance. Y por lo tanto se va evolucionando no a hacer una especificación, sino a pedir una durabilidad y tener que demostrar en ensayos a corto plazo que se cumple esa durabilidad prevista. Y aquí introduzco la diferencia entre lo que es una norma por prestaciones a una norma por prescripciones. En una norma en la que se hable de prestaciones, lo que se va es del comportamiento a las características. Es decir, yo decido que quiero que dure 50 años, 100 años sin corrosión o sin ataque por sulfatos, y definido eso, tengo que especificar unos requisitos más detallados de eso en concreto, y estableciendo unos valores límites lo mido a través de unos ensayos. Y entonces los constituyentes, en este caso del hormigón, son libres. Varios tipos de hormigón y de mezclas van a poder cumplir estos requisitos. Es decir, en las prestaciones no se fijan los componentes, sino se fijan las prestaciones. Y por lo tanto, esas prestaciones pueden alcanzarse con distintos tipos de componentes. Esto es a lo que se va en este momento, porque eso permite flexibilidad en los tipos de componentes del hormigón que se pueden utilizar. Mientras que el que es prescriptivo es lo contrario.
se fijan los constituyentes, se dice tanta relación agua-cemento, tanto contenido de cemento, tal resistencia, y a través de los ensayos lo que se mide es esos componentes. Teniendo esos componentes y pasando los límites en los ensayos, ya se supone, está implícita la prestación. Es decir, la prestación en los prescriptivos está implícita, mientras que en los que trabajan o definen prestaciones se explicita la prestación. No hay más diferencia entre uno y otro, es grande la diferencia, pero no hay que hacer complejo digamos, definición o la explicación. Uno va de los constituyentes a la prestación, el otro va de la prestación a dejar libre los constituyentes. Bien, pues un caso típico de prestacional es la resistencia. Es decir, la resistencia mecánica se establece como una prestación. Si yo fijo una resistencia, no puedo fijar los componentes. Me van a dar varios componentes, me van a poder dar esa resistencia del concreto. Lo único es que yo establezco un valor límite y además en las normas normalmente se establece con una probabilidad, porque siempre hay una cantidad de muestras que estadísticamente no van a cumplir ese mínimo. Entonces se establece que con el 5% de probabilidad todas las resistencias deben ser mayores que ese mínimo, pero en una producción continua puede haber un 5% de valores que no lo cumplan. Es decir, se establece un valor crítico y se establece de forma probabilista. Y la resistencia que está prescrita es general, es una prestación. Por lo tanto, a la hora de hablar de las normas de prestaciones no hay que complicar el concepto. Ya se ha utilizado durante muchos años perfectamente. Lo único que uno tiene que hacer es seguir el mismo camino que se hizo para definir la resistencia. Y eso es lo que se ha establecido con la durabilidad. Eso es lo que se hizo en el proyecto Duracrete para establecer los estados límites de durabilidad y que ha adoptado el Model Code 2010 y que está ahora ampliando el Model Code, el código modelo 2020. Pero es exactamente el mismo concepto que había detrás de la resistencia. No es, cuando hablamos de aplicar los criterios probabilistas, no hay que complicarlo, es exactamente el mismo concepto. Bien, pues la estrategia de diseño de la durabilidad a nivel europeo tiene dos fases. Por un lado, es necesario fijar la vida útil y decir si es para 50 o para 100 años, y hay que identificarla. Aquí está primero definido lo que es la durabilidad, su capacidad para soportar todas las acciones que se prevean en el momento del diseño, sean mecánicas o sean físicas o químicas, y que podrían llegar a provocar una degradación y por tanto hay que evitarlas durante esa vida útil. Y las fases son identificar la vida útil, el tipo de ambiente, definir una estrategia para la durabilidad. Esto es importante, esto no lo tenía el Eurocódigo anterior, lo tiene ahora, y hay que comprobar el estado límite, es decir, hay que comprobar esos valores límites que se han establecido para cada uno de los aspectos, sea corrosión, sea ataque por sulfatos. Por lo tanto, hay estas fases y dentro de la estrategia para la durabilidad lo que se hace es identificar los mecanismos del daño, seleccionar las formas estructurales, los materiales, ver qué ensayos se van a realizar para, digamos, específicamente ver la resistencia a esa agresividad, y si no es suficientemente resistente, qué medidas a considerar durante la ejecución o el uso para evitar ese daño. Por lo tanto, digamos, la filosofía detrás de todas las cuestiones relativas a durabilidad no es simplemente definir la cantidad de cemento o la relación agua-cemento. Hay toda una filosofía detrás
que es conjunta, entre ellas la vida útil a utilizar. Y los tipos de ambiente. Aquí pongo los tipos de ambiente que son los europeos actuales. Se ha cambiado solo una cosa que voy a explicar después y que, como se ve, son bastante más explícitos que los que tiene el ACI. Por lo tanto, ya ahora lo voy a explicar con una figura, no hace falta que se vea en la letra, pero simplemente decir que entra en algo más de detalle que el ACI. Están aquí las figuras. En el tema de corrosión, distingue lo que es un edificio que sea el interior o el exterior, y especifica que va a tener una clase de carbonatación en los edificios. La exposición se entiende por línea, por una X de exposición, exposure en inglés, y luego carbonataciones con una C, y distingue el 1, 2, 3 y el 4 también. Aquí hay un ambiente 4 de ciclos de humedad secado, depende que sea permanente o no sea permanente. Como se ve, las figuras son muy similares a las que había en los manuales. Estos son del manual Contebec o del manual Duracrete, y las figuras que luego se ponen como ejemplo pues son muy parecidas. Cloruros marinos se entienden por una S, XS, con sus números 1, 2, 3 por las tres zonas, y los cloruros que son de de-icing salts, de las sales de deshielo, se manifiestan por una D de de-icing salt aquí. Y la C, pues, claro, en unos tableros de puente se pueden perfectamente tener carbonatación y ataque por cloruros a la vez. Entonces, estos son los ambientes que distingue la norma europea. Y frente a esos ambientes propone unas cantidades mínimas de la relación agua-cemento, de la resistencia, que se elige la resistencia o la relación agua-cemento, esto es cúbico o cilíndrico, y el contenido en cemento. Es decir, o se elige la composición o se elige la prestación, es decir, la resistencia. No se establecen las dos a la vez, porque eso no lo haría compatible. Y de ello es importante, como cuestión adicional, definir los espesores de recubrimiento y el ancho máximo de fisura. El ancho máximo de fisura se divide también por los tipos de ambiente. Y ahora veremos los recubrimientos, que establece que son mínimos para cada tipo de ambiente, y esto lo relaciona con el ataque químico o con el ataque por corrosión. Por otro lado, al hormigón en el agua de amasado le pide que no sobrepase una cantidad de cloruros, y establece clases de cloruros, de contenido de cloruros, que puede ser, claro, si no está armado el hormigón, puede ser mayor que si está armado o si es pretensado. Y aquí están los recubrimientos. En la versión actual, ahora lo explicaré mejor, hay unos recubrimientos mínimos que están aquí en la parte de abajo de esta tabla, para la clase estructural que llama S4. Ahora lo explicaré, la clase S4, lo que significa. Que está aquí, es decir, este es el esquema europeo. Están los ambientes, se eligen los ambientes y se colocan aquí, y se establecen las clases estructurales, siendo la más normal la mediana, la S4, pero yo puedo tener clases, digamos, más estrictas, que la seguridad y las consecuencias son mayores, que si estoy en una clase que, digamos, es de menor importancia la estructura, y entonces en función de las consecuencias del colapso y de la importancia de la estructura, y también, por ejemplo, distinguir hospitales y escuelas de una nave que haya muy poca gente dentro, pues elige la clase estructural. Entonces, en función de la clase estructural aparecen los recubrimientos, y depende de que sea para armado o para pretensado. Y luego hay modificaciones de estas clases
y de los recubrimientos en función de la importancia del miembro, etcétera. Es decir, de la importancia, porque es muy distinto un muro que una viga. Entonces, a partir de ahí se eligen los recubrimientos. Bien, en la nueva versión, voy a intentar ir ahora más deprisa, pues solamente hay un cambio en las clases de exposición. Pasa de considerarse algo del material a considerarse parte del eurocódigo, de la parte estructural. Se incorpora la posibilidad de uso de armadura inoxidable, se cambia el concepto de vida útil, que lo explicaré, y se considera el periodo de propagación, algo del periodo de propagación dentro de la vida útil, y luego está en discusión la incorporación de clases de resistencia al ambiente. Bien, importa también decir en el diseño por prestaciones que hay un cambio de responsabilidad. Y esto también las personas cuando hablan, no, yo lo quiero por prestaciones, se olvidan que en el enfoque prescriptivo la responsabilidad es solo del licitador, porque se supone que las prescripciones dan lugar a una estructura durable. Está implícito que sea durable y por lo tanto toda la responsabilidad está en el que hace la norma o el que hace el código, el licitador. Mientras que en el enfoque prestacional la responsabilidad es compartida, porque se deja libertad al constructor para elegir el tipo de hormigón. Y esto se olvida, y ha habido muchísimos problemas, concretamente en el canal de Panamá había problemas porque las normas, en lugar de ser totalmente prestacionales, el licitador quiere imponer determinadas condiciones al material. Entonces, cuando impones unas condiciones al material, entonces ya la responsabilidad tiene que ser tuya, no del constructor, sino al constructor le tienes que dejar la total libertad y él se responsabiliza de la parte que le corresponde. Entonces, no voy a entrar más en esto, pero es muy importante toda la parte contractual en las normas de prestaciones, hay que tenerlas en cuenta. No se puede alegremente decir, no, yo voy a tener un código por prestaciones, sin tener en cuenta el reparto de responsabilidades. Bien, además de ello, en el FIB, aquí no lo voy a explicar más, en la clase posterior para los alumnos sí que voy a entrar en más detalle, que la forma de establecer las prestaciones no tiene por qué ser únicas. Tenemos una primera, esto lo tiene en cuenta el Model Code, se avanza, como he dicho antes, a lo que son las normas y tiene un nivel 1, que llaman nivel de aproximación, level of approximation, que son lo actual de los códigos, las normas prescriptivas. Pero si voy a que tener normas por prestaciones, yo puedo tener también ensayos fijos, que se llaman indicadores de durabilidad, o puedo tener el uso de modelos que pueden ser totalmente probabilistas o usar coeficientes parciales de seguridad. Y luego tengo la posibilidad de pedir en el propio diseño el total, o sea, evitar el daño. Entonces puedo utilizar armadura inoxidable, inhibidores, etcétera, y eso también es algo que debe definirse desde el principio. Bien, entrando ya en la nueva versión del eurocódigo, pues se ha cambiado, había un error, aquí decía wet and dry, bueno, ahora pone wet and really dry, y se pasa que la clase XC1 decía dry o permanently wet, porque no había carbonatación en las dos condiciones, pero ahora se cambia solo por dry, es decir, la clase 1 será solo seco, aquí solo húmedo, la 2, la 3, humedad moderada fuera de la acción de la lluvia o bien ciclos de humedad con lluvia y secado. Y bueno, no entro en los demás que son conocidos, pero se establecen clases para todos los tipos de ataque, digamos, de ello. Y luego se incluye una parte del periodo de propagación dentro de la vida útil, se va a permitir un poquitín de corrosión porque se ha visto que detectar la primera, digamos, despasivación
no es posible y entonces se detecta un poco más avanzado, por lo tanto se puede permitir y se ha calibrado esto mediante estudios probabilistas, pero el eurocódigo no va a contener modelos. Esa es la diferencia entre el eurocódigo y el código modelo nuevo, que mientras el código modelo nuevo ya tiene los modelos, en el eurocódigo se han usado para calibrar, pero no se va a contemplar su uso dentro del eurocódigo. Bien, este es el nuevo concepto, ya lo he explicado anteriormente, en lugar de ser el momento de la despasivación, va a ser un momento después de la despasivación, pero antes de que aparezca la fisura, es decir, cuando aparece corrosión se empieza a fisurar alrededor de la armadura y entre, digamos, esa posición y el que aparezca la fisura en la superficie, pues se ha calculado que en el caso de carbonatación es una media que sean 50 micras de ataque, lo cual da para 20 y tantos o 40 años de propagación en ambientes secos, o sea, es mucho añadir dentro de la vida útil, y para cloruros se establecen 500 micras de ataque. Se han utilizado unas velocidades de corrosión que ya estaban en el manual Contevect y en el proyecto Duracrete, en los informes del proyecto Duracrete, y que se han estudiado aquí de forma probabilista, que lo pongo aquí a la derecha, un tratamiento estadístico en función del beta, de la probabilidad de fallo, beta 1, 1,5 o 2, se han hecho distintos escenarios y se ha tomado el de beta 1,5, que es una probabilidad de fallo aproximadamente del 7%, para hacer todos los cálculos y calibrar esas 50 micras resultantes. Y la otra cuestión que se ha introducido dentro del eurocódigo es el concepto de Exposure Resistant Class, las clases de resistencia al ambiente. En esto hay todavía mucha discusión, tanto en la definición que está aquí y como en que los países lo adopten, porque realmente no es necesario, pero hay países que lo quieren adoptar. Entonces, habría clases de exposición para el ambiente por carbonatación y clases de exposición para el ambiente por cloruros para resistir corrosión. Y está basado en estos modelos probabilistas con el 90% de probabilidad, pero siempre en condiciones estándar. Luego hay que pasarlo a las condiciones reales. Entonces aparecen una serie de recubrimientos, es decir, estas son las tablas que aparecen en el nuevo eurocódigo, que parte de esta calibración que no aparece explícita, pero que se ha hecho, en el cual para clases de resistencia ahora se mete una R entre la X y el D y el S, y esta R quiere decir que es resistencia, entonces aparecen recubrimientos para distintas vidas útiles y distintos ambientes, y se parte de condiciones estándar, pero luego los recubrimientos ya tienen en cuenta que la agresividad del ambiente es otra. Es decir, que se parte de esta definición que está en cada tabla, está aquí la definición, pero luego se tiene en cuenta que los ambientes reales son diferentes. Y hay otra tabla para carbonatación donde la R se mete en medio de la X y la C. Y es lo mismo, se ha establecido de forma probabilista. Y el problema y la discusión grande, por eso no están adoptados, es, bueno, ¿y cómo lo puedo yo ver eso en ensayos a corto plazo? Porque yo estoy definiendo el recubrimiento a largo plazo, es decir, la profundidad, cómo me va a variar a largo plazo según la clase de ambiente. Pero yo tengo que aprobar mi hormigón a corto plazo y tengo que aprobarlo como se hace en la resistencia, poniendo una probabilidad de fallo y ensayándolo en los ensayos clásicos. Por lo tanto, las clases de exposición, habría que, estas clases de resistencia, que utilizar el ensayo a corto plazo y extrapolarlo, digamos, con esos modelos. Y en esto está la discusión, que no entro en más, es apasionante porque llevamos 3 años sin ponernos de acuerdo entre todos los países europeos. Es realmente complicado el tomar la decisión. Y, bueno, decir simplemente que esto se está aplicando para carbonatación y cloruros y que no hay, de momento, esto aplicado para los demás. Es decir,
es el concepto de la resistencia mecánica aplicada a carbonatación y cloruros, pero sabiendo que lo que se está buscando es una prestación a 50 años y yo estoy ensayando a edad corta. Estos son los modelos que se han utilizado para hacer la calibración, son los modelos que están en el código modelo 2010 en este momento, prácticamente van a ser iguales los del código 2020, uno para cloruros, el otro para carbonatación, y queda también digamos, la coherencia, es decir, nosotros tenemos clasificaciones y aprobación de hormigón en función de lo actual, lo que está en vigor en el Eurocódigo, que está repetido en un anejo del nuevo Eurocódigo, pero el nuevo Eurocódigo va a tener un anejo F, bueno, la futura N206 va a tener un anejo F para clasificar y se va a poder clasificar por composición del hormigón o por ensayos, todavía no se sabe, pero en todo caso las tres no deben dar lugar a composiciones del hormigón muy diferentes. Y eso es por lo que estamos discutiendo tanto tiempo, porque hay que estar viendo muchos ensayos y tiene que haber una coherencia. Bueno, estas son las limitaciones, no tenemos los modelos predictivos que estamos usando calibrados a más de 30 años, no tenemos experiencia de hace 100 años con modelos, que no se tiene esa relación del ensayo a corto plazo con el largo plazo, que un mismo hormigón puede servir para una aplicación y no para otra y por lo tanto no se debería desechar su mezcla, es decir, yo puedo cambiar el espesor de recubrimiento y mi hormigón puede valer y eso es algo que hay que resolver. Y luego que no hay equivalencia entre resistencia y durabilidad, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta que hay que cumplir las dos, no solo la durabilidad, sino también la resistencia y hacerlas compatibles. Y esto es todo lo que tenía para hoy. Espero que haya podido Gibson resolver el problema que tenía. Creio que sim, Carmen. Vamos a ver agora. Então, a minha apresentação ela vai estar focada no cenário brasileiro, nessa relação entre as normas brasileiras e a durabilidade. E a abordagem que a gente vai dar, eu diria que é uma abordagem mais histórica sobre a evolução da questão da durabilidade da normalização brasileira. Um breve sumário da nossa apresentação, uma introdução traçando essa linha do tempo em relação à evolução da normalização brasileira, as diversas normas ao longo do tempo, o que tinha cada uma dessas normas em relação à questão da durabilidade até o momento atual, e fechando a apresentação com alguns desafios que temos aí pela frente. Então, já passando para ter uma visão geral da evolução da normalização brasileira ao longo do tempo, a gente vai retornar aqui a 1940, que é a época que foi lançada a primeira norma brasileira relativa ao concreto, coincide com a criação da ABNT. Essa norma acabou sendo produto de duas normas precedentes, uma da Associação Brasileira de Concreto e outra da ABCP, que se viram de base para a elaboração da NB1 de 1940. De 1940 a 1960, essa norma passou por intervenções menores, uma pequena intervenção em 50 e outra um pouco mais ampliada em 56, mas com pouco impacto na questão da durabilidade. Já em 1960, essa norma teve uma revisão que sofreu uma influência maior da cultura do CEB na época, e se editou a NB1 1960. Uma nova revisão de maior significado aconteceu em 1978, gerando a NB1/78, e em 80 houve uma integração da ABNT com o Inmetro, ela se transformou, em termos de nomenclatura, na NBR 6118, que é como a gente conhece hoje. Mas só em 2003, que é quando essa norma ela teve uma revisão bem mais profunda, incorporando a questão da durabilidade. Então, em 2003, publicada a nova versão da NBR 6118,
onde se incorpora os critérios de durabilidade, e em seguida, em 2006, a NBR 12655 também traz aspectos relacionados à durabilidade. Eu diria que é nessa época que houve a maior contribuição da normalização brasileira em relação à questão da durabilidade. Em 2014, teve uma nova revisão dessa norma, da 6118. Em 2015, uma pequena revisão na 12655. E essa norma está em processo de revisão. Tinha a previsão de entrar em consulta nesse ano de 2021, não entrou até agora. Mas em 2021 a gente pode citar também a publicação das práticas recomendadas do IBRACON, que são 5 práticas recomendadas que trazem orientações relativas a ensaios de laboratório relacionados à durabilidade, especificamente em relação à temática da corrosão de armaduras. Se a gente associar essa linha do tempo da evolução da normalização brasileira com o que mais ou menos aconteceu no cenário internacional, a gente vai ver que a agregação de parâmetros da durabilidade na normalização brasileira, que já aconteceu em 2003, já acontece um pouco mais tardiamente em relação ao cenário internacional, e hoje a tendência é que a gente comece a incorporar as questões relacionadas à sustentabilidade. É um desafio que a gente tem pela frente, e a partir do que a gente vai ver nos próximos slides, a gente vai conseguir visualizar melhor os limites em relação ao que a gente conseguiu avançar em relação à durabilidade nos textos normativos. Já vamos passar diretamente para a NB1 de 1940. Como era de se esperar, naquela época não se tinha muito conhecimento relacionado à questão da durabilidade, os cobrimentos que se tinham especificados para a armadura naquela época eram muito tímidos. Mas revendo essa norma, me chamou a atenção que havia uma preocupação já naquela época para se fazer a limpeza das armaduras. E isso é algo que muitas vezes não se dá tanta importância na execução das obras nos canteiros nacionais. Então, naquelas condições que a gente tem a armadura com uma boa quantidade de produtos de corrosão depositados na sua superfície, seria interessante fazer essa limpeza, porque isso tem impacto no desempenho da armadura, depois de incorporada a estrutura de concreto. Havia aspectos relacionados à cura do concreto em superfícies mais expostas ao processo de secagem. Claro que naquela época isso estava muito relacionado à qualidade do concreto, sem uma preocupação direta em relação aos fenômenos de degradação especificamente. E uma relação também com o consumo mínimo de cimento, que se estabelecia 300 kg por metro quando se utilizava uma dosagem empírica. Quando se passou para 1960, a NB1 de 1960, a questão da armadura e dos cobrimentos permanece da mesma forma. Chama a atenção aqui que se permite uma redução dos cobrimentos em 0,5 centímetro quando se utiliza um revestimento em argamassa, no caso aqui um embolso. Isso é algo que traz prejuízo em relação à proteção da armadura. A gente sabe hoje que a capacidade protetiva desses revestimentos é muito baixa, então, falo dos revestimentos em argamassa, então, embora não se tivesse esse conhecimento na época, mas é algo que vale a pena destacar, que não é algo positivo no sentido de proteger a armadura. Aspectos relativos à cura e ao consumo do cimento também permanecem na NB1 de 1960. Já passando para a norma de 78, começa-se a agregar alguns aspectos mais específicos, como, por exemplo, para o concreto aparente, começa a se definir cobrimentos um pouco maiores, levemente maiores para esse tipo de estrutura, e se caracteriza o que se chama de concreto em meio fortemente agressivo, embora não se defina o que é esse meio fortemente agressivo, deixando essa decisão para quem manuseia com a norma.
agrega outros conceitos de medidas especiais de durabilidade, mas num campo ainda muito subjetivo, que depende um tanto da interpretação de quem está utilizando a norma. Por exemplo, no termo durabilidade, a norma coloca que quando o concreto for usado em ambiente reconhecidamente agressivo, deverão ser tomados cuidados especiais em relação à escolha dos materiais constituintes, respeitando-se o mínimo consumo de cimento e o máximo valor da relação água-cimento compatíveis com a boa durabilidade do concreto. Traz essa ligação, mas não diz como fazer especificamente essa relação. Eu diria que é como se fosse um preâmbulo do que viria na atualização seguinte da norma 6118, que aí sim começa a incorporar de forma mais massiva toda essa questão da durabilidade. E isso inicia com os conceitos de classe de agressividade ambiental, criando 4 classes de agressividade distintas. Se a gente pegar como referência a agressividade marinha, a gente teria as classes 3 e 4. No meu entender, hoje essa classificação ela é insuficiente, precisaria de uma classificação um pouco mais ampla. E quando a gente fala de zona de atmosfera marinha, aqui eu classifico como classe 3, a gente teria uma variação nos níveis de agressividade bastante importante, só essa classe demandaria uma subdivisão em subclasses de agressividade, fora outras situações de agressividade que a gente pode encontrar. Essa norma já acrescentou a relação do conceito de durabilidade com relação ao água-cimento máximo e a resistência mínima. Para cada classe de agressividade, definiu-se uma relação água-cimento máximo e uma resistência do concreto mínima, e também se definiu os cobrimentos mínimos dentro de cada classe de agressividade. Isso, como pode-se perceber, foi um avanço grande em relação à norma de 78, e trouxe uma mudança de comportamento em relação ao projeto da estrutura de concreto armado. Ainda nessa norma se incorporou uma relação entre a classe de agressividade e a abertura máxima de fissuras, isso está no capítulo 13. A 12655, que veio em 2006, acrescentou o conceito de consumo mínimo de cimento associado às classes de agressividade. Sobre esse ponto, há que se ponderar que a gente não necessariamente consegue fazer um concreto de bom desempenho frente àquelas classes de agressividade só com esses consumos mínimos de cimento. É possível desenvolver concretos com bom desempenho para essas classes de agressividade com consumos mínimos de cimento menores, por exemplo, utilizando os conceitos de empacotamento, mas isso é o que traz o nosso texto normativo. Também na 12655 de 2006, ela traz alguns requisitos relacionados a condições especiais de exposição. E um deles, por exemplo, é a exposição a cloretos provenientes de agentes químicos de degelo, sais, água salgada, água do mar, ou seja, estruturas que estariam numa relação bem mais direta de contato com os cloretos. E aí ela é mais restritiva em relação à relação água-cimento máxima e em relação à resistência mínima, trazendo uma relação água-cimento máxima de 0,4 e uma resistência mínima de 45 megapascal. Ainda essa normativa incorporou aspectos relativos à agressividade por sulfatos e definiu também uma contaminação máxima por cloretos do nosso concreto. Eu, particularmente, acho que essa contaminação máxima é muito generosa para algumas situações, principalmente quando a gente associa a questão dos cloretos com a presença da carbonatação, que ocorre na grande maioria dos casos. Isso pode ser mais do que a minha armadura poderia tolerar, mas é o que está no nosso texto normativo, ainda mais considerando que esses cloretos, esses teores de cloretos são os cloretos livres.
Então, seria aceitável ainda uma quantidade maior de cloretos quando a gente fala dos cloretos totais. Na norma 6118 de 2014, permanece aquela mesma estrutura de classe de agressividade marinha, da relação água-cimento máxima e da resistência mínima. A estrutura é a mesma. Se avança em alguns conceitos relativos à despassivação por carbonatação, à despassivação pela ação dos cloretos. E o que se agrega é a inserção de elementos estruturais em contato com o solo, na definição dos cobrimentos mínimos para esses elementos, e nessa inserção se adotam cobrimentos mais generosos em relação à proteção da armadura desses elementos, no caso seriam as fundações. E a relação entre classe de agressividade e abertura máxima de fissura também permanece na versão de 2014. A 12655 de 2015, ela abre espaço, mantém toda aquela estrutura da versão anterior e abre espaço para outras condições agressivas, com soluções aquosas agressivas, e define requisitos para esse concreto, também relacionados à relação água-cimento máxima e à resistência mínima desses concretos. Mais recentemente, nesse ano, no presente ano, o IBRACON, isso não é norma, é bom relembrar isso são práticas recomendadas do Instituto Brasileiro do Concreto, era uma necessidade que o meio técnico tinha no sentido de padronizar ensaios relacionados à corrosão de armaduras, então foram lançadas 5 práticas recomendadas, abordando a questão dos perfis de cloretos e a verificação, a aferição da profundidade de penetração dos cloretos, procedimentos de ensaio relacionados à carbonatação, procedimentos de ensaio relacionados à difusão e migração de cloretos, e também as medidas de potencial de corrosão e as medidas de resistividade elétrica do concreto. É importante colocar que todas essas práticas, elas são voltadas para atividades de laboratório, ensaios de laboratório, porque as práticas relacionadas à realização desses ensaios, quando aplicáveis a estruturas reais, elas estão sendo tratadas em outro comitê para a produção desses documentos específicos. Bom, alguns desafios para a gente finalizar essa apresentação. O primeiro deles eu já coloquei, que seria melhorar a classificação ambiental em relação às classes de agressividade que a norma considera. A partir disso, seria necessário revisar os critérios de durabilidade em função dessa nova classificação. Mais na frente, eu penso que a gente não vai ter como fugir da inserção de modelos simplificados que possam ser utilizados pelos engenheiros que trabalham no projeto de estruturas, modelos esses associados à carbonatação e à questão dos cloretos. Como a própria Carmen falou, uma tendência de se considerar a fase de propagação, que seja na mesma norma específica de projeto ou uma outra norma à parte, mas agregada a esse conceito de que a corrosão não se encerra quando há a ativação da armadura. E eu espero no futuro mais breve a gente tenha a transformação dessas práticas recomendadas do IBRACON em normas técnicas da ABNT, e que outras práticas e outros ensaios possam ser normalizados no Brasil, porque era uma necessidade antiga e demorou-se bastante tempo no sentido de trazer isso como uma orientação técnica mais ordenada. Como eu falei, essa apresentação ela tem um viés mais histórico, no sentido de trazer as mudanças do que aconteceram na normalização nacional em relação à durabilidade, especificamente em relação à corrosão de armaduras. E com esse último slide, eu finalizo minha apresentação e me coloco à disposição para esclarecer algum ponto. Obrigada, Gibson. Tenho uma pergunta do professor Vanderlei, acredito que é em relação à apresentação da professora Carmen. Como se está modelando a concentração ambiental do CO2?
que deverá aumentar con tiempo dependiendo de la acción de los países. Sí, no, la concentración que se ha considerado ahora de referencia son 400 ppm, no 350, se ha cambiado a considerar 400 y no se tiene en cuenta más diferencia. Para la concentración acelerada, para el ensayo acelerado, la concentración máxima que se propone es el 3% de concentración de CO2. Pero para lo que es la atmósfera normal en las ciudades, hay variaciones entre 300, 400 a 1000, 2000 ppm, pero puede que en el mismo edificio, ahora que se controla tanto el CO2, cuando hay una reunión conjunta sube, es decir, hay que hablar de valores medios, no de valores puntuales. Y esos han aumentado en Europa a 400, 430 ppm y en la norma de momento se ha puesto 400. No sé si le contesto al profesor Vanderlei. No, sí, que es que a depender de cómo evolui o IPCC, o Acordo de Paris, nós já estamos, a média global já passou de 400 neste momento. E sobe exponencialmente. Até o momento não tem muita... diminuiu um pouco a velocidade, né? E essa é uma questão interessante. Eu concordo com a questão local, né? Embora, por exemplo, eu vi carbonatação muito rápida nas usinas sucroalcooleiras que fazem álcool, etanol, aqui em São Paulo, porque os reatores são máquinas de gerar CO2, né? Geram CO2 porque as bactérias geram CO2. Então, ali naquele entorno, no meio da roça, isso é zona rural, você tem uma concentração altíssima de CO2 gerada pelo ambiente industrial. Não são muitos desses casos, mas onde eu tenho combustão, né, onde eu tenho essas atividades biológicas, né, eu acho que eu tendo a ter concentrações de CO2 substancialmente altas, e a carbonatação ela segue mais ou menos linearmente, talvez, com esses aumentos de concentração de CO2. Não quero complicar, eu entendo a dificuldade, mas fico pensando assim, agora essa coisa da cidade, isso varia, né? Porque um ano, enfim, o prefeito muda o sentido de uma rua e acaba com o engarrafamento e todo o CO2 muda. É difícil, é uma coisa difícil, mas eu acho que gostei demais da coisa do sul. Microclimas, né? Porque, na verdade, Gibson, o que eu acho que os europeus fazem é dividir o edifício e a construção em microclimas. Eu não faço pelo pior cenário, é microclima, e aí abre, inclusive, para ações de projeto que podem mudar o microclima. E isso, eu não sei se isso já é usual na Europa, se já se faz, abriria a possibilidade de eu variar o concreto dentro de uma mesma obra, não só em função da resistência, porque isso já é feito no Brasil, mas também das variações do microclima de cada parte. Isso tem um potencial de redução do impacto ambiental. Exige mais engenharia, no sentido de controlar a execução, de pensar e tudo mais, né? Sí, puede ser muy interesante añadir en la carbonatación una sobre ambiente industrial. Podría ser interesante añadir otro nuevo ambiente dentro de la carbonatación, XC5, que sería el ambiente industrial con contenidos medios de CO2 más alto. Esa es una buena idea que comentaré en Europa, en el comité. Me permite un adendo, Carmen. Sí, por supuesto. En el tema de carbonatación, por ejemplo, en edificios comerciales, en centros comerciales, en shoppings, hay mucha diferencia de concentración de CO2, por ejemplo, en la zona de aparcamiento. Si es subsuelo, por ejemplo,
y puedes tener un promedio de concentración que es el doble, como Ya, 700, pero 800. el doble no influye nada, porque tienes una media anual ya. Quiero decir que si estás menos de 2000 ppm, estás dentro de una media anual en una ciudad. Y entonces yo creo personalmente que si vas a mayores sí que hay que tenerlo en cuenta, pero 1000 ppm lo tienes en una habitación con 4 personas después de 10 minutos hablando. Es inmediato. Entonces, que tú en un aparcamiento tengas 700 ppm no es alto. No, pero estoy hablando de valores promedios. Porque he llegado a medir 1500 Sí, en zonas de eso. aparcamiento. O sea, yo no introduciría un ambiente nuevo si no es porque tienes medias por encima de 2000 ppm, porque el 300, 400 o el doble no tiene impacto a largo plazo en la carbonatación. Yo no creo que tenga impacto. Temos uma outra pergunta sobre a NBR 15.575, parte 2, se existe ou houve alguma modificação em relação à durabilidade das estruturas. Pergunta a Lucas. Eu sei que está sendo tratado, Lucas, isso aí. Eu não sei em que pé está. Eu participei de algumas reuniões inicialmente e depois já não participei mais, mas eu sei que está sendo tratado. Evidentemente que nessa norma não vai se tratar em profundidade como na norma de concreto. Seria uma abordagem mais generalista, eu diria, pela natureza da norma. Luiz Felipe Araújo pergunta se há orientações de projeto com relação à durabilidade quando se aplicar armaduras de maior resistência à corrosão, galvanizado ou epóxi, ou se somente existe para aço inox na Europa. Si no he entendido mal, la pregunta se está regulando solo el acero inoxidable y no se ha dicho ninguna especificación del acero galvanizado. No se ha querido introducir, no se excluye, pero no se le incluye dentro del Eurocódigo. Tampoco se han incluido inhibidores. Quiero decir que en el caso de inoxidable se especifican recubrimientos cuando utilizas inoxidable, pero no hay otra tabla para galvanizado y otra para inhibidores. Solo la hay para acero normal y acero inoxidable, tabla de recubrimientos. No hay recubrimientos para galvanizado, no hay recubrimientos para inhibidores. O Mário Rueda fala que concorda com o professor, porque a VNT é generalista. Bom, acho que essas são todas as perguntas por hoje. Então, muito obrigada a todos.